Reseña histórica del municipio de San Miguel Petapa. No se ha precisado con exactitud cuándo se formó el otrora grandioso pueblo de San Miguel Petapa. Solo se tiene conocimiento por relato de hombres ilustres como Mateo Morales Urrutia en la división política y administrativa de los pueblos de la República de Guatemala, que indica que se ordenó por parte de la Real Audiencia con fecha 28 de marzo del año 1680 que se fundaran varias villas. Fue así como en auto acordado el 10 de febrero de 1682 se fundaron con Santa Inés Petapa y San Miguel Petapa, en el lugar en donde desde tiempos precoloniales habían tenido su asiento principal. Pero las torrenciales lluvias del 7 y 8 de octubre de 1762, las correntadas de los ríos Villalobos, Morán, Platanitos y otros se salieron de su cauce y como consecuencia de ello arrasaron con San Miguel Petapa. Los llamados ladinos de la época inmediatamente se trasladaron a un lugar más alto y seguro, habiéndose ubicado en el Valle de las Mesas, en la finca Lo de Varías, y solicitando la autorización respectiva del traslado, misma que les fue concedido, y el 17 de abril de 1763 nace a la vida jurídica el pueblo de Valle de las Mesas de Concepción de Petapa. Fue precisamente el señor Antonio Crocker quien diera el primer piochazo para la construcción del templo de la Inmaculada Concepción. A este lugar posteriormente se le denominó Villanueva. Los indígenas de San Miguel Petapa quedaron en el Valle de la Horca, que es donde está ubicada la cabecera municipal de San Miguel Petapa. Allá por el 6 de junio de 1912 se dispone que Pueblo Viejo, que viene siendo aldea de San Miguel Petapa, se convierta en municipio, y así se aprueba. Posteriormente a Pueblo Viejo se le denominó San Joaquín y finalmente Villa Canales, como se le conoce hoy. El municipio de Villa Canales no lograba identificarse y molestos los vecinos porque no le decían el nombre, pues existía una estación del ferrocarril que en honor a la finca situada a un costado de la estación, al llegar los trenes del ferrocarril, cuando anunciaban la llegada del tren, a ese lugar decían Morán, por lo que se dispone a solicitar al Ejecutivo el cambio de nombre a la estación, la que se autorizó como Villa Canales. En la década 20 del siglo pasado nace un nuevo municipio, al que se le bautizó como Fray Janes, segregándose del área de San Miguel Petapa. Desde principios del siglo pasado, de 1900 a 1960, los cercenamientos y desmembramientos del territorio de San Miguel Petapa fueron muy acentuados. En relación al templo construido al norte de la actual aldea Santa Inés Petapa, a un costado de la línea del ferrocarril, estuvo bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, pero los terremotos de Santa Marta 1774 quedó convertido en ruinas y las imágenes que ahí se veneraban se trasladaron al templo de Villanueva. Hay una imagen que es muy conocida, Jesús de Trujillo. Deviene su nombre, pues para llegar a Guatemala hubo de ingresar por Puerto Trujillo de Honduras. Los años corrieron y por ahí, de 1917 y 1918, se registró un fuerte terremoto y el templo, que estaba construido en el espacio que ocupó el templo que se demolió hace muy poco tiempo, a principios del presente siglo, las imágenes se cuidaron en la casa de algunos vecinos honorables. Las campanas quebradas o rajadas
se situaron junto al atrio actual y de ahí se llamaba a misa con alegres repiques o bien los recordados dobles anunciando el fallecimiento de algún vecino. Este templo prácticamente desapareció y en la década del 50 del siglo pasado se reunieron un grupo de vecinos y con ese espíritu de petapaneco pusieron alma y corazón para construir un nuevo templo, mismo que fue demolido, para construir un nuevo con las exigencias actuales, amplitud, comodidad, acústica y otros factores que fueron estudiados minuciosamente, que dieron a la postre una nueva edificación, un nuevo ambiente, un nuevo templo. Fue así como nace Aproteca, con gente dinámica, con espíritu de amor a su propio pueblo, ese entusiasmo que tiene el nativo petapaneco, que lo lleva en sus arterias y que hace partícipes a otras personas. Hablemos de otros vestigios. Me refiero a la huella que ha quedado en el transcurrir del tiempo en el actual cementerio de San Miguel Petapa. Fue aquí a donde llegó aquel 18 de febrero de 1651 el hermano Pedro de San José de Betancourt, a la ermita de los padres dominicos. Se puso de hinojos ante la Virgen del Rosario, oró ante la misma. Desde luego, él estaba sumamente preocupado porque pese a su interés por estudiar en su memoria, las cátedras no las percibía. Es decir, no lograba aprender, y la Virgen del Rosario, así lo relata el hermano Pedro, y así lo afirman sus biógrafos e historiadores, que en el oráculo divino se le ordenó que regresara a la ciudad de Santiago. Fue así como regresó a la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. En conversación sostenida por este servidor con Fray Edwin Alvarado Segura, de la parroquia de San Francisco el Grande de la antigua Guatemala, encargado del expediente de la beatificación del hermano Pedro, me indicó que posiblemente el hermano Pedro no vino una sola vez a San Miguel Petapa, pues se cree que vino otras veces, pues en sus memorias aparecen referencias de agradecimientos a vecinos de San Miguel Petapa por el azúcar suministrada a sus enfermos. En esta foto, tomada por el que habla, puede observarse el Parque Central de San Miguel Petapa. Árboles de calistemo. Actualmente aparecen algunos árboles de hormigo. Aparece la efigie de Justo Rubino Barrios. A la derecha el edificio de la Comandancia de Reservas Militares. Una camioneta de la época. Esta fue tomada exactamente donde había una pila de ladrillo que servía para almacenar el agua que procedía del Ojo de Agua y que los vecinos la acarreaban para sus viviendas en tinajas o tinacos o cualquier otro recipiente. Esta comandancia sirvió después para albergar a los alumnos procedentes de la Escuela Francisco Morazán, situada en Calle Real, actual entre Cuarta y Quinta Avenida de la Zona 2, antes se le decía Cantón Sur, allá por 1956. A la izquierda el edificio de la sede autoritaria, el Ayuntamiento Municipal, es decir, despacho de la Alcaldía, Secretaría, Consejo Municipal. Adscrito funcionaba el Juzgado de Paz, Policía Nacional, Correos, Puesto de Salud. Fue remodelado en 1964 y fue precisamente por el entonces alcalde don José Ramiro Fuentes Macín. La autoridad que preside el doctor Rafael González dispuso que allí se construyera el edificio para albergar a los alumnos de párvulos de las escuelas Pedro José de Betancourt y Víctor Manuel Moraga Bautista. Aquí tenemos otra toma
y esta es suministrada por el doctor Juan Romualdo Molina Santos. En esta toma de 1930, la frondosa ceiba, que no es la misma que vemos actualmente, ya que la existente fue traída por el señor Óscar Tatuaca Paz en el año 1959. En esta toma, blanco y negro, año 1930, observamos la hermosa ceiba pentandra, la silueta de dos damas, siendo ellas las profesoras Mercedes Santos Colindres y doña Rosaura Colindres. El templo católico, bajo la advocación de San Miguel Arcángel y la Virgen del Rosario. Frente al templo está una cruz. Es tan antigua como lo es el municipio de San Miguel Petapa. Al fondo, a la par del templo, está la escuela de niñas Justo Rubino Barrios, misma que se demolió y construir con ayuda mutua y esfuerzo propio el edificio de ladrillo de cemento en la década del 59-60, que hubo de demolerse en la administración del doctor Rafael González para construir un nuevo edificio, debido a la explosión demográfica incontrolable. Luego aparece la Comandancia de Reservas Militares, a que hemos hecho referencia, y donde se albergaron a los alumnos de la Escuela Francisco Morazán. Creación de la cédula de vecindad en Guatemala, y específicamente San Miguel Petapa. Cuando se creó la cédula de vecindad, fungía como alcalde el señor Manuel de Jesús Aquino. Aún así, firma la cédula de vecindad, la primer cédula, don Arcadio Ortiz. Queremos indicarles de que esta primer cédula de vecindad, para entonces San Miguel Petapa pertenecía al departamento de Matilán, por lo que el orden alfanumérico era de 4. Posteriormente, el municipio pasó a formar parte del departamento de Guatemala, y como consecuencia de ello, el número de orden de la cédula de vecindad, como hasta hoy, es A1. Es de advertir que la primer cédula fue extendida al profesor José Domingo Argueta Solís y firmada como intendente don Arcadio Ortiz, como indicamos. La segunda cédula extendida al señor Eugenio Moraga Paz, quien fue por muchos años secretario de la Municipalidad de San Miguel Petapa, como lo fue también el señor Juan Francisco Quiñones, Gil Arturo Juárez y Juárez, Ismael Santos, Julio Alfredo Cobar, o Julio Acóbar, como le gustaba que le dijeran. La primera cédula fue extendida el 4 de enero de 1932, cuando era presidente de la República el general Jorge Ubico, mediante el decreto 1735. San Miguel Petapa ha tenido la fortuna de ser muy ordenado en cuanto a transporte. El recorrido de los autobuses, si hablamos del siglo pasado, existieron una de las primeras unidades de transporte como la Flecha de Oro y la Nena. Allá por 1954 las camionetas eran mixtas, es decir, de carga y de pasajeros. En la madrugada llegaban hasta donde estaba lo que debía transportarse, y ayudante y piloto contribuían a cargar lo que se producía en San Miguel Petapa y que era llevado en esa época al Amatillo, situado en 18 calle entre Cuarta y Quinta Avenida de la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. La ruta 2N departamental, es decir, la que comunica Villa Canales con Villanueva, dejando al centro San Miguel Petapa, era de terracería, y cuando algún vehículo pasaba, el transporte, desde luego el transeúnte, quedaba bañado en polvo. Otro tipo de transporte que existió fue de animales de tiro, es decir, carretas aladas por semovientes. El último en tener carreta de bueyes en San Miguel Petapa fue el señor Javier Gaitán. En esta foto podemos observar la actuación del señor Andrés Avelino Rodríguez. Los hijos, las hijas lo bautizaron como el Indio de Petapa. Santiago Soncoque al centro. Más a la derecha aparece Otoniel Pérez. Aquí, aparte de los personajes presentados, aparece Jenny Rodríguez.